Hola, bienvenidos a Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim. Mi nombre es Francisco Escorza y el día de hoy los voy a estar acompañando en este recorrido virtual con esta obra del pintor español Francisco Valleu y Subías, que nació en la ciudad de Zaragoza. Y esta obra, con este título que podemos ver también con las figuras, se llama San Agustín entre Cristo y la Virgen. Pero antes de profundizar en las distintas características que tenemos en esta obra, cabría mencionar un poco la vida y quién fue este personaje, Francisco Valleu y Subías. Él, como ya les mencioné, nació en la ciudad de Zaragoza, vivió la mayor parte del siglo XVIII, le tocó vivir bajo el reinado de 5 reyes distintos en España, prácticamente desde que era un niño hasta que murió, y se comenzó a formar como pintor en su ciudad natal. En 1755, 1757, en estos 2 años, fallecieron primero su padre y en el segundo año falleció su madre. Él quedó a cargo de sus hermanos y al año siguiente, en 1758, se mudó a Madrid y entró a la Academia de San Fernando, que acababa de ser inaugurada un par de años antes por Fernando VI. Él contaba con una beca para realizar sus estudios, se mudó con todos sus hermanos, sin embargo, su estancia ahí no fue larga, de hecho no duró más de un año. Tuvo problemas para poder compaginar el cuidado de sus hermanos con sus responsabilidades en la academia, con las actividades y aprendizajes que debía desempeñar ahí, y tuvo un conflicto con uno de los profesores bastante grande que llevó a su salida y que el mismo año regresara a Zaragoza. Ahí, sin embargo, continuó realizando su trabajo como pintor, realizó distintas obras para las iglesias y los conventos de la zona y continuó de esta manera realizando sus actividades. Esto no llevó, sin embargo, a que se desentendiera totalmente de la academia, posteriormente volvería, pero en ese periodo de trabajo también empezó a tener cercanía con el pintor de cámara, a Antoine Raphael Mengs, con quien colaboró en la decoración del Palacio Nuevo en 1762 aproximadamente. Antes de eso, también él ya había contraído matrimonio con una mujer llamada Sebastiana, olvidé el apellido en este momento, pero ella pertenecía a una familia de pintores. Su padre también era parte de este gremio. Y posteriormente, continuó trabajando y empezó a introducirse como pintor de cámara. Participó ya también, por ejemplo, en la decoración de la sala de conversación de los príncipes de Asturias, de la bóveda en específico, con el tema de Hércules en el Olimpo. Y también cabe señalar que de Mengs recibió esta influencia del neoclásico, básicamente, que marcó la obra que estuvo realizando posteriormente. Mengs también tuvo que regresar en algún punto a Italia, de donde era originario, y él, Francisco, se quedó a cargo de los proyectos que había dejado y también de dirigir distintos talleres que eran parte de esta, ¿cómo decirlo?, de estos talleres de la realeza para la creación de distintas obras de arte. Por su parte, él estuvo trabajando en eso, ya había sido nombrado pintor de cámara para ese momento, sin embargo, no recibió el nombramiento de primer pintor de cámara que le hubiera correspondido a partir de todas las responsabilidades que ya tenía. Y en ese contexto también, en esas décadas posteriores, desde la década de
1760, posterior a este hecho que ya les había mencionado de la decoración del Palacio Nuevo, pues se había integrado a la academia, pero ya como profesor. Recibió algunos de los títulos, fueron, por ejemplo, teniente director de pintura, director después de la parte de pintura, y su salud empezó a mermarse muchísimo en 1787. Continuó, eso sí, él realizando los distintos trabajos, realizó muchos frescos también durante su carrera, continuó trabajando a pesar de sus problemas de salud, y ya hacia final de su vida, en 1795, recibió pues el mayor cargo que podía recibir en la Academia de San Fernando, que era el de director de la Academia. Este puesto, sin embargo, no lo pudo ocupar, falleció antes de tomar posesión formal del puesto, pero esta es a grandes rasgos la vida de Francisco Valleu. Lo que tenemos aquí, pues ya como el título lo señalaba, es esta obra que nos muestra a San Agustín en la tradición de la Iglesia Católica, Agustín de Hipona para otras iglesias, y entre la Virgen, por un lado, ¿no? Y del otro lado tenemos a Cristo crucificado. La obra está hecha de tal manera que es como si nosotros estuviéramos viendo hacia arriba, hacia el cielo, como si pudiéramos observar lo que ocurre ahí. Si prestamos un poco más de atención, podemos ver que justo arriba del Cristo tenemos al Espíritu Santo representado como una paloma, y un poco más abajo de la paloma, justo en el centro prácticamente de la composición, un poco como escondido entre las nubes, a lo que pudiera ser la representación de Dios Padre. En ese sentido, pues tendríamos a la Santísima Trinidad de este lado de la composición, formando prácticamente un triángulo, y que tiene a estas otras figuras que pues, reconocemos normalmente como querubines, completando la composición. En la parte inferior tenemos pues, nuevamente, como ya habíamos visto, a San Agustín, a la Virgen, y también en la esquina de la obra tenemos a estos querubines sosteniendo un libro. Pudiera tratarse pues de algún escrito teológico de Agustín, que aquí pues porta esta vestimenta de obispo. En Agustín de Hipona, bueno, él es una figura importante en la historia de la teología del cristianismo en su conjunto. Él, de hecho, primero fue estudió gramática y retórica, posteriormente fue muy cercano del maniqueísmo, esta corriente que sería declarada herética, y posteriormente, bueno, también él se bautizó. Originalmente no había sido bautizado como católico, fue bautizado por San Ambrosio, y bueno, también tenía esta influencia del catolicismo del lado de su madre, que es Santa Mónica. Él continuó, bueno, trabajando intelectualmente, realizó numerosos escritos de corte filosófico y teológico, en los cuales pues entabló estas discusiones con estos movimientos heréticos. Uno de ellos, por ejemplo, el que ya mencioné, el maniqueísmo; otro de ellos fue el pelagianismo, que pues tenía como figura principal a Pelayo, de ahí el nombre, y allí había una discusión muy importante sobre el tema de la salvación, si era mérito de la persona individual o si en todo caso había un rol de la gracia divina. San Agustín pues estaba a favor y proponía que había un rol importante de la divinidad, de la gracia en la salvación de todos los seres humanos. Sus escritos abordaron pues temas como temas sobre la relación entre la razón y la fe, un tema que caracterizaría la mayor parte de las discusiones de la Edad Media. También desarrolló
pues distintas, bueno, una propuesta sobre el desarrollo de la historia. Son una variedad de textos que llevaron a que en la Edad Media el Papa Bonifacio VII lo declarara doctor de la Iglesia. Y bueno, esos escritos pues permearon posteriormente. Sus posturas teológicas también formaron parte de las discusiones entre católicos y protestantes posteriormente, o bueno, antes de la creación de esta obra, posterior a la vida de San Agustín, evidentemente, y hasta el siglo XX todavía forma parte de distintos movimientos teológicos y influencia también en distintas posturas filosóficas, por otro lado. Esta obra, bueno, pues tenemos aquí cómo lo trabajó en ese momento Francisco Valleu y Subías, aquí con pues esta composición tan interesante que nos contrasta de alguna manera la luminosidad que podemos ver alrededor del Espíritu Santo con estas partes más oscuras en las esquinas, este contraste y esta división que nos da entre estos dos grupos, formando de alguna manera dos triángulos, ¿no? De un lado el de la Santísima Trinidad y del otro el que tenemos de este lado. Es una obra pues rica en estos detalles, también rica en la textura que le dio a las nubes, en el volumen que van adquiriendo y bueno, una obra que podemos disfrutar y que nos permite acercarnos tanto a la vida del artista como un poco a los elementos que tenemos aquí representados. Les agradezco mucho su atención en este recorrido virtual. Los esperamos en nuestras redes sociales en @elmuseosumaya y bueno, hasta la próxima ocasión.